Nacido en la ciudad de Leningrado el 7 de octubre de 1952, Vladimir Vladimirovich Putin no parecía destinado a convertirse en uno de los hombres más poderosos e influyentes del siglo XXI. Hijo de una familia obrera soviética, creció en un pequeño apartamento comunal, como millones de otros ciudadanos de la URSS, sin lujos, sin conexiones aparentes, sin un destino predefinido. Pero desde joven, Putin demostró una ambición silenciosa y una disciplina férrea. Se interesó por las artes marciales, en especial el judo, y a los 16 años ya soñaba con trabajar para la KGB, el órgano de inteligencia más temido de la Unión Soviética. Tras graduarse en Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado, fue reclutado por la KGB en 1975, lo que para muchos era un misterio. Para Putin era un objetivo cumplido. Durante más de una década se movió entre sombras, manejando información clasificada, aprendiendo a leer a las personas, a mantenerse imperturbable y sobre todo a esperar. Su destino lo llevó a la ciudad de Dresde, en Alemania Oriental, donde trabajó como espía encubierto en los años finales de la Guerra Fría. Allí perfeccionó su alemán, estudió el comportamiento de los agentes occidentales y presenció el colapso progresivo del bloque soviético. Cuando el muro de Berlín cayó en 1989, Putin supo que el mundo que había conocido estaba llegando a su fin. Según relatos, fue él mismo quien quemó documentos sensibles de la KGB para que no cayeran en manos enemigas. Su vida como espía estaba terminando, pero algo nuevo comenzaba a gestarse. Regresó a su ciudad natal, ahora llamada San Petersburgo, y poco a poco se insertó en la política local, trabajando como asesor del alcalde Anatoly Sobchak. Allí aprendió las dinámicas del poder, las alianzas, las traiciones, y cultivó relaciones con empresarios y líderes emergentes que años después serían clave en su ascenso. En 1996, Putin fue llamado a Moscú. El Kremlin comenzaba a notar sus habilidades. Fue nombrado jefe del Servicio Federal de Seguridad, la agencia sucesora de la KGB. Un año después, Boris Yeltsin, el entonces presidente de Rusia, lo designó como su primer ministro. Era un movimiento sorpresivo. Para muchos, Putin era prácticamente un desconocido. Pero Yeltsin, debilitado políticamente y acosado por escándalos de corrupción, veía en él una figura leal y de mano dura que podría mantener el orden. El 31 de diciembre de 1999, en un giro inesperado, Boris Yeltsin renunció a la presidencia y nombró a Vladimir Putin como presidente interino de Rusia. La nación estaba sumida en el caos, la economía en ruinas, las instituciones desmoronadas, el pueblo desencantado. Y fue en ese vacío de poder y esperanza donde Putin comenzó a forjar su imagen, la del líder fuerte, implacable, nacionalista. En marzo del año 2000 fue elegido oficialmente como presidente con más del 50% de los votos. Desde entonces, su figura no ha hecho más que consolidarse. Bajo su liderazgo, Rusia experimentó una recuperación económica notable durante los primeros años, impulsado por el aumento del precio del petróleo y una política de recentralización del poder. Putin reconstruyó el Estado ruso a su manera. Neutralizó a los oligarcas que habían ganado poder en los años 90, fortaleció los servicios de inteligencia y limitó la influencia de los medios independientes. A los ojos de sus seguidores, devolvió el orgullo y la estabilidad a una nación humillada tras la caída de la Unión Soviética. Pero su mandato también ha estado rodeado de polémicas, represión política y conflictos internacionales. La Segunda Guerra de Chechenia, que lideró con puño de hierro,
fue solo el inicio de una política exterior cada vez más agresiva. En 2008, tras 2 mandatos presidenciales consecutivos, Putin dejó la presidencia en manos de su aliado Dmitry Medvedev, pero sin abandonar el poder. Asumió como primer ministro y a ojos del mundo siguió siendo quien realmente tomaba las decisiones. En 2012, regresó formalmente a la presidencia, tras una reforma constitucional que extendía los mandatos de 4 a 6 años. En 2014, Rusia anexó Crimea, desatando una ola de sanciones internacionales y aumentando la tensión con Occidente. La decisión, que fue condenada por la mayoría de los países, fue celebrada dentro de Rusia como una demostración del resurgir del poder nacional. Desde entonces, la figura de Putin se ha consolidado como la de un líder que no teme desafiar el orden establecido, que juega una partida geopolítica de alto riesgo y que controla cada detalle del aparato estatal. Internamente, ha reducido al mínimo la oposición política, encarcelando o exiliando a sus detractores más visibles. Controla los principales medios de comunicación y ha promovido una narrativa donde él es el único capaz de garantizar la estabilidad y la grandeza de Rusia. Para muchos, es un autócrata moderno. Para otros, un patriota que ha salvado a su país del colapso. Más allá de las luces y sombras que rodean su figura, hay algo indiscutible. Vladimir Putin ha redefinido el liderazgo en Rusia. Su paso de espía a presidente no fue una casualidad, sino el resultado de una construcción meticulosa, fría y estratégica. En él conviven la mente analítica del agente de inteligencia, el pragmatismo del político y la audacia del hombre que supo aprovechar el caos para ascender. Hoy, más de 2 décadas después de haber asumido el poder por primera vez, Putin sigue siendo un enigma para el mundo. Es reservado, calculador y extremadamente consciente de su imagen. Habla poco en público, rara vez improvisa, y cada movimiento está cuidadosamente diseñado para reforzar su control. En el tablero internacional es una figura polarizante. Mientras algunos líderes intentan enfrentarlo, otros lo imitan. De las sombras del espionaje al foco del poder mundial, la historia de Vladimir Putin es una de las más singulares del siglo XXI. Un relato que parece sacado de una novela de espías, pero que es, sin duda, una realidad más compleja y fascinante de lo que cualquier ficción podría imaginar.